Buenas tardes. El siguiente ejercicio será el quinto en el listado de la sección 5.5 de los teoremas de Thevenin y Norton. Muy bien, continuamos. Al igual que en ejercicios anteriores, comenzamos primeramente con aplicar el teorema de Norton, en donde podemos notar tenemos a tres resistencias que conjuntan al circuito original junto con una fuente dependiente de dos unidades que multiplican a la corriente que circula por resistencia de 6 ohms nombrada IA. Y también contamos con una fuente de voltaje independiente que consta de un valor de 10 unidades de volt. Ahora nos corresponde identificar los elementos que son fundamentales para encontrar dicha corriente que circula a través de la resistencia de 6 ohms. Primero, podemos notar que tenemos una fuente dependiente de dos unidades que multiplican a la corriente IA, de la cual no podemos notar lo que se considera un supernodo. Es decir, que hay un elemento que interactúa entre dos nodos que los relaciona, los cuales son en este caso B y C. Y al mismo tiempo agregamos una corriente en corto, la cual sería un segundo trayecto para el nodo C que permitiría el flujo de corriente que entra por el nodo C hacia el nodo de referencia. Sin olvidar que el voltaje que se manifiesta en el nodo A tiene un valor de 10 unidades, debido a que se encuentra en el polo positivo del elemento activo, que en ese caso es la fuente de 10 volts de unidad. Lo que sigue es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para aplicar análisis a los nodos que interactúan con la resistencia en la que fluye la corriente desconocida IA. Y bien, comienzo con el nodo C, en donde procedo a identificar el voltaje del nodo C que se encuentra con un diferencial al voltaje de B, lo cual es igual al valor de la fuente dependiente de dos unidades que multiplican a la corriente IA, mientras que el valor de IA procede del voltaje del nodo C en dirección hacia el nodo de referencia, o bien el cual es equivalente a 0, y el cual se divide con la resistencia de 6 ohms que se encuentra entre ellas. Una vez hecho esto, lo que me toca hacer es sustituir, es decir, ya sabiendo que tanto el voltaje del nodo C hacia el nodo B se restan y son iguales a dos unidades que multiplican a IA, sabemos que IA tiene un valor equivalente al del voltaje C que divide a la resistencia de 6 ohms. Y es aquí donde la fórmula siguiente procedo a simplificar. Bien, tengo que el voltaje de C menos el voltaje de B es igual a dos unidades que multiplican al voltaje de C entre un valor de resistencia de 6 unidades. Lo que procedo a hacer aquí es eliminar el denominador que tengo como lo es este número 6. Para ello ocupo multiplicar ambas fórmulas que se igualan por un valor que sea divisible para S, el cual me deje únicamente números enteros. Por tanto, en esta ocasión voy a multiplicar por 6. Operación que me va a dejar únicamente números enteros para obtener a 6 unidades que multiplican a BC menos 6 unidades que multiplican a voltaje de B, lo cual es igual a 6 unidades que multiplican a 2 que multiplican al voltaje de C y divide entre 6, lo cual me otorga a 2 unidades que multiplican a BC. Con la fórmula anterior procedo a simplificar las dos unidades distintas que tengo para BC. En ese caso, como estoy igualando a 6 unidades de BC con otras dos unidades, procedo a restarlas. Por lo que tengo que restar a 6 unidades de BC otras dos unidades para obtener 4 unidades de BC y restarla con 6 unidades de voltaje de B, lo cual es igual a un valor nulo, o bien es igual a 0. Una vez hecho esto, con esta última fórmula procedo a despejar al valor del voltaje de C, el cual es igual a las 6 unidades del voltaje de B que dividen a 4 unidades que extraje del voltaje de C. Simplificando, quedaría como un nudo fraccional de 3 medios que multiplican el voltaje de B, los cuales me servirán a continuación para aplicarlos en el supernodo. Bien, una vez que apliquemos la ley de corriente de Kirchhoff en un supernodo, recordemos que también tenemos que involucrar a los nodos que interactúan con el mismo supernodo. Es decir, en este caso tenemos al nodo B que se relaciona con el nodo A, de la cual se interpone una resistencia de 3 ohms. Mientras que para el nodo C tenemos dos trayectos. Uno en donde se circula directamente hacia la referencia con una resistencia de 6 ohms, mientras que en el segundo trayecto que cerramos al aplicar el teorema de Norton, esta fluye hacia al nodo de referencia, con la excepción de que aquí se interpone una resistencia de 5 unidades. Un detalle que nos sea primordial es que
mencionamos previamente que el voltaje que se manifiesta a través del nodo A consta de 10 unidades. Bueno, ahora paso por aplicar análisis en ambos extremos del supernodo, en donde un lado tengo al voltaje de A que va trayecto hacia el voltaje de B, que se divide entre una resistencia de 3 ohms, mientras que del otro lado tengo al voltaje de C que va trayecto hacia el voltaje nulo, o más bien de referencia, que divide la resistencia de 6 ohms y que suma al voltaje de C que va en dirección al nodo de referencia y que se divide por una resistencia de 5 ohms en el segundo trayecto. Recordemos que las fórmulas que representan a ambos trayectos se deben de sumar, debido a que esas tienen el mismo destino, que es el nodo de referencia. Y como pueden ver, en las fórmulas que estoy igualando tengo denominadores, por lo que procedo en multiplicar ambas fórmulas por un número divisible para que estas me otorguen números enteros. Para este caso procedo en multiplicar ambas fórmulas por 30, de un lado a otro. En la primera fórmula tengo a 30 unidades que multiplican a 10 que dividen a 3, lo cual nos otorga a 100 unidades. Multiplicando 30 por el voltaje de B y dividiendo entre 3, tengo a 10 volts de B negativos, lo cual es igual del otro lado a 30 unidades que multiplican a BC entre 6, lo cual nos otorga 5 unidades de BC, más 30 por BC que divide entre 5 a 6 unidades de BC. Y es aquí donde procedo a simplificar la fórmula, donde tengo a 10 unidades del voltaje de B que restan a 11 unidades del voltaje de C, las cuales son iguales a un total de 100 unidades. Si recordemos el análisis del nodo C, tenemos en cuenta que el valor del voltaje C para este caso consistirá en un valor total de 3 medios que multiplican al voltaje B, por lo cual procedo a sustituir en la última fórmula que obtuve aquí en el análisis del supernodo, en donde tengo a 10 unidades del voltaje de B que suman a 11 unidades que multiplican a BC, que en este caso sean 3 medios del voltaje de B, al momento de analizar el nodo de C. Para evitar entrar en conflicto con multiplicar ambos términos, tanto lo que es voltaje de B y voltaje de C, procedemos a dejar solo 3 medios de unidad. Y bien, simplificando tenemos a 10 unidades del voltaje de B que suman a 33 medios del voltaje de B, producto de la multiplicación de 11 unidades con 3 medios, lo cual es igual a 100 unidades. Como ven, tengo un denominador de 2 unidades. Por ello procedo a multiplicar toda la fórmula por 2 unidades, de las cuales obtengo a 2 unidades que multiplican a 10 volts del voltaje de B y que multiplican a los 33 medios del voltaje de B y multiplican a la resultante de 100 unidades, lo cual me otorga, redacto nuevamente, tengo a 20 unidades del voltaje de B que suman a 33 unidades del voltaje de B, lo cual es igual a una resultante de 200 unidades. Puedo simplificar el voltaje de B, en donde sumo a 20 unidades con 33, lo cual me otorga 53 unidades del voltaje de B que se igualan a 200. Aquí procedo a despejar de tal forma que obtengo el voltaje de B que es igual a 200 unidades que dividen a 53, lo cual se caracteriza como voltaje. Y bien, aquí puedo aprovechar para sustituir la fórmula anterior, en la cual tengo el voltaje de C que es igual a 3 medios del voltaje de B. Y bien, procedo a sustituir el valor original del voltaje de B para multiplicarlo con 3 medios, lo cual me otorgaría a un total de 300 unidades que dividen a 53 volts. Una vez que identifico el valor del voltaje de C, procedo a encontrar mi corriente en corto. ¿Cómo de lo siguiente? Pues como pueden recordar, en el voltaje de C ingresan dos corrientes, de la cual una sale y es nombrada como la corriente en corto, la cual fluye partiendo del nodo C con dirección hacia el nodo de referencia que tiene un valor nulo. Y bien, esto nos dice que al interpretar tal acción con la ley de corriente de Kirchhoff tengo al voltaje del nodo C que resta al valor nulo que es 0, es decir, queda únicamente el valor del voltaje C que se va a dividir entre la resistencia que se encuentra en ese trayecto, la cual consta de 5 unidades. Dividimos el voltaje de C que obtuvimos previamente entre un valor de 5 unidades de ohm, lo cual nos otorgaría un valor total de 60 unidades de ampere que dividen con 53 unidades. Para finalizar, procedemos con aplicar brevemente el teorema de Thevenin, el cual consta de encontrar el voltaje equivalente del circuito original. Y pues aplicando este teorema procedemos en eliminar a la última resistencia que se encuentra suspendida. Y bien, esto nos dejaría a unos 4 elementos: la fuente de alimentación, 2 resistencias y una fuente dependiente de 2 unidades que multiplica la corriente desconocida IA, las cuales se encuentran en serie en una sola malla.
¿Cómo realizo un análisis con una única malla? Fácil, aplicando la ley de voltaje Kirchhoff en sentido horario, donde interpreto a 10 unidades de volt negativas que suman a 3 unidades de ohm que multiplican a la corriente IA que circula a través de la malla, menos 2 unidades que multiplican a IA por parte de la fuente dependiente, más 6 unidades de ohm que multiplican a la corriente IA, lo cual es igual a un valor nulo. Y bien, puedo simplificar las unidades que multiplican a la corriente IA, que constan de 3 menos 2 más 6, nos otorga 7 unidades de IA, lo cual se iguala a la fuente de alimentación de 10 unidades. Una vez hecho esto, despejamos al valor de la corriente desconocida IA, dividiendo a 10 unidades que le pertenecían al voltaje resultante, que dividen a 7 unidades. Eso nos otorga un total de 10 céntimos ampere como flujo de corriente, los cuales van a transitar por todo el circuito. Una vez encontrada la corriente, procedemos en aplicar la ley de Ohm para encontrar el voltaje de Thevenin, multiplicando a la corriente de 10 céntimos ampere por los 6 ohms de resistencia con los que cuenta aquel elemento que se encuentra en paralelo con el voltaje de Thevenin, que debe situarse entre los nodos D y C. Y esta última operación nos otorgaría un total de 60 séptimos de volt, equivalentes al voltaje del circuito original. Y bien, solo nos resta encontrar a la resistencia de Thevenin. Aplicando la ley de Ohm debemos dividir al voltaje que obtuvimos recientemente entre la corriente en corto, que constaba de 60 unidades que dividen a 53 amperes, lo cual nos otorga a una resistencia total de 53 unidades que dividen a 7. Bueno, más bien 53 séptimos de ohm.